Que Dios les bendiga, gracias. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da otra vez de estar aquí frente a ustedes exponiendo una palabra más. Y a Freddy también, que me llamó una vez. Y vamos a estudiar el tema. Bueno, venimos estudiando las 28 creencias adventistas. Y hoy a mí me tocó la del santuario. Nosotros como adventistas el séptimo día deberíamos de comprender y entender todo el fundamento del santuario. A través del santuario nosotros nos damos cuenta en qué parte de la historia estamos. El pueblo adventista no es un pueblo futurista, es un pueblo histórico. Por eso nosotros necesitamos comprender de cuándo a través de la historia, la cadena profética, y en qué punto de la historia nosotros nos encontramos. Y por medio del santuario pues lo vamos a entender más fácil. El libro de Daniel y Apocalipsis se entiende en el contexto del santuario. Es más sencillo, más fácil para entender. Pero nosotros tenemos que, como les digo, estudiar, escudriñar día tras día. A veces escuchamos predicaciones, pero eso no basta. Tenemos que investigar más, porque la palabra de Dios es así. Día tras día nosotros vamos aprendiendo. Y hasta ahorita, en octubre, vamos a cumplir 174 años que comenzó el juicio investigador. Nosotros estamos en la recta final, ya para la segunda venida de Cristo. Por medio del santuario nos damos cuenta en qué fiesta del santuario nos mantenemos ahorita. Sabemos que cuando habían 7 fiestas en el santuario, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cumplió la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y luego 50 días más tarde se cumplió el Pentecostés. Y luego más tarde, a través de la historia, se vino a cumplir el sonar de las trompetas. Todito ese evangelio nosotros tenemos que comprenderlo a la luz de la Biblia y la historia. Entonces, todo esto, desde 1844 al 2018, tenemos 174 años. Que Cristo salió del lugar santo y entró al lugar santísimo, a su segunda fase de expiación. Nosotros no sabemos en qué momento podremos pasar, nuestro nombre puede pasar a la lista por el juicio. Sabemos que el juicio comenzó desde los muertos, comenzando por los muertos. Esta es la profecía más importante de la Escritura y la más larga. No hay otro movimiento más que Dios le haya dado una profecía y que la pueda comprender mejor. El mundo cristiano predica las 70 semanas, pero ellos no comprenden las 70 semanas porque ellos paran la semana 69 y la semana 70 la mandan al futuro. Ese es un futurismo. Nosotros no, nosotros sabemos que todo se ha venido cumpliendo a través de la historia. Cuándo comenzó, cuándo se terminó, y todo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar, vamos a aprender. Día tras día aprendemos un poco más. Yo también. Tengo 3 meses de que me dediqué a estudiar este tema y cada vez voy aprendiendo un poco más. Dice en Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Vamos a ver desde cuándo comenzaron las 70 semanas. Las 70 semanas comenzaron en el año 457 a.C. Hubieron 7 semanas simbólicas que en profecía eran 49 años. Eso se tardó para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén y los muros. Luego habían 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Si contamos 62 más 7 serían 69, 483 años. Todo esto nos lleva desde el año 457 antes de Cristo al año 27 después de Cristo. Cristo es ungido, es bautizado y luego queda una semana. El asunto del cristianismo es que la semana 70 la mandan hacia el futuro. Es por la situación del rapto secreto y todo. Pero nosotros como adventistas necesitamos comprender todo esto. Nosotros las profecías que se cumplieron en el pasado volverán a tener otro cumplimiento, pero en diferentes fechas. Son escatológicas, como por ejemplo la destrucción de Jerusalén. La persecución papal se va a volver a suceder,
pero en diferentes periodos, en diferentes tiempos. Todo eso nos enseña el santuario, cómo se ha venido, a través de la historia venimos comprendiendo. Nosotros como adventistas sabemos que en el año 34 terminaron las 70 semanas. De ahí nos quedan 1810 años, hasta 1844. Hasta el día de hoy no ha habido científicamente ni nada que esta profecía haya sido una profecía inventada. Esta profecía es bíblica. El asunto del cristianismo es que toman puntos de partida diferentes porque el enemigo los usa para querer tumbar la profecía de las 2300 tarde y mañana. Y Dios levantó un movimiento, el movimiento milerita, que Dios les puso en su corazón, pero la diferencia es que Miller y el movimiento milerita creían que Cristo iba a venir en 1844, y eso no, en la interpretación estuvo mal, pero el evento se cumplió. Cristo no vino aquí a la tierra, pero salió del lugar santo al lugar santísimo, a comenzar el juicio investigador que nosotros le llamamos hoy en día. Luego nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos que saber en qué punto de la historia estamos aquí. Estamos para entrar a la segunda venida de Cristo. Desde 1844 para acá hubieron otros eventos. Entonces ahí tenemos las 70 semanas, 490 años que fue para el pueblo judío. Como nación, ahí con la muerte de Cristo concluyeron su gracia como nación, pero personalmente que cualquiera de ellos acepta a Cristo personalmente obtiene la salvación todavía. Ok, vamos a seguir adelante aquí. También habían las 7 fiestas del santuario. Ahí se mira cómo se cumplieron. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Eso se cumplió cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Murió, estuvo en la sepultura y resucitó. 50 días más tarde, 40 días, Cristo asciende al cielo y 10 días más tarde fue entronizado por el Espíritu Santo. Fue cuando se derramó el Espíritu Santo a la tierra. Y luego más adelante tenemos las trompetas. ¿De cuándo comenzaron las trompetas? Fue el movimiento milerita. Cuando Miller comenzó a predicar que Cristo vendría, y venía, ese fue el movimiento, el despertar religioso más fuerte que hubo. Que ese movimiento se extendió por todas diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vendría. Pero en realidad pues Cristo no vino. La interpretación fue que no estuvo bien. Así como Miller. Los apóstoles también, cuando Cristo vino aquí a la tierra, ellos creían que Cristo venía a establecer un reino terrenal. Entonces ellos se equivocaron también en la interpretación. Lo mismo que pasó con Miller. Pero eso no quiere decir que por haberse equivocado ellos se van a perder. Porque la Biblia menciona que los apóstoles van a estar en el cielo. Lo mismo, el don profético dice que Miller también. Entonces yo creo en el don profético. Quien no cree en el don profético no es adventista. Nosotros como adventistas tenemos este fundamento, la Biblia y el don profético. Luego más adelante tenemos el día de la expiación, el Yom Kippur. El 22 de octubre de 1844 comenzó el día de la expiación, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Luego más adelante tenemos la fiesta de las cabañas, que esta es la fiesta que se va a cumplir, se va a celebrar por toda la eternidad, según patriarca y profeta. Aquí tenemos habían 7 sábados ceremoniales. Esos números grandes son los sábados ceremoniales, donde dice en Colosenses 2, 16, 17, dice que nadie nos juzgue por bebida, en comida, ni en bebida, ni en fiesta, ni en sábado. Se está refiriendo a esto. Cada vez que se refería a los sábados ceremoniales, lo hablaba en plural, muchas veces. Pero cuando se habla del sábado de hoy, el séptimo día, siempre decimos el sábado, no dice los sábados, no que el sábado, el séptimo día. Cuando Cristo vino y murió aquí en la cruz del Calvario, se juntaron los 2 sábados. Y Cristo estuvo en la tumba, y por eso Juan dijo que era un día de gran solemnidad. Todo esto nosotros como adventistas lo deberíamos de saber. Y este es un mensaje que Dios trae para nosotros a través del santuario. Dice, la purificación del santuario era un día de juicio para el pueblo de Israel, símbolo del día de juicio final. Las 70 semanas y los 2300 comenzaron con la orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar a Jerusalén. Fue dada en el año 457. Habían 3 decretos. En el año 538, cuando
Babilonia cayó y entró Ciro y todo, y luego empezaron los judíos a salir de Babilonia. Luego vino otro decreto por Darío, y luego en el año 457 se dio otro decreto por Artajerjes. Fue cuando empezaron a restaurar la ciudad y los muros, según Daniel 9:25. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Según Levíticos 25:8. Una semana profética, 7 años literales, 7 por 7, 49. Te he fijado un día por cada año. Un día profético, un año literal. Tengamos esto en mente. Un día profético, un día profético, un año literal. Esto más adelante lo vamos a ver. Las 70 semanas profetizarán acerca de Jesús el Mesías, desde el decreto para restaurar, y el inicio de las 70 semanas y los 2300 años comenzaron en el año 457. Las 70 semanas terminaron en el año 34 con la muerte de Esteban. Cristo comenzó su ministerio a la edad que tenía 30 años. En el año 27 duró 3 años y medio. Y luego los apóstoles continuaron predicando. Dios les extiende la gracia todavía al pueblo de Israel para que se arrepintieran y aceptaran a Cristo. Pero ellos mataron a Esteban. Allí culminaron con su suerte. Ahí tenemos otra vez. Para mí es más entendible hacer estos estudios, porque lo que se va hablando, pues la mente lo va conectando exactamente de qué se va hablando. Tenemos las 70 semanas desde aquí hasta aquí. Luego tenemos aquí más adelante, nos quedan 1810 años. Nosotros hemos venido cruzando esta historia. Aquí tenemos en el año 70 la destrucción de Jerusalén, y en el año 538 la persecución papal, y termina en 1798, 1260 años. La destrucción de Jerusalén en el año 70 fue sitiado por Tito por 3 años y medio. Conflicto de los siglos, puede leer el conflicto de los siglos también. Puse las fotografías para notar para que las fotografías mejor se expliquen solas. Dice, la supremacía papal comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798. Según Daniel 7:25, Apocalipsis, 42 meses, los mismos que 1260. Y 1260, y según el deseo de toda la gente, conflicto de los siglos. Puede anotar toda esa cita y estudiarlas otra vez en la casa para que verifique todo lo que se está estudiando. Estos periodos proféticos se cumplieron desde el año 538 hasta 1798, antes de 1844. Después de 1844 entramos en la recta final de la historia de este mundo. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita, la recta final. Nosotros sabemos que las 70 semanas y los 2300 años pues ya se cumplieron. Sabemos que es una historia, pero nosotros entramos en la recta final del juicio investigador. Nosotros tenemos que ponerle atención en qué parte y qué es lo que falta para nosotros entrar a las cabañas. Sabemos que las cabañas es la segunda venida de Cristo. Dice, guerra contra los santos. Este mismo cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En cuanto al cumplimiento de esta profecía de Daniel 7:25, era una referencia a su campo de acción. Se aplica al apogeo del papado, posiblemente durante la Edad Media, cuando ejerció dominio casi absoluto en toda Europa. O sea, no fue en todo, dice casi. Pero especialmente en el futuro, cuando surgirá más plenamente el poder del papado. Una vez me dijo un profesor a mí que le pusiera tiempo a los verbos, el presente, el pasado y el futuro, porque por medio de los verbos yo me daba cuenta en qué momento yo me encontraba. Lo que pasó, lo que antes fue, o sea, el verbo pasado no puede ser el presente ni el futuro, pero aquí dice que se va a volver a cumplir otra vez. O sea, nosotros sabemos que la persecución papal está aproximadamente otra vez. Y esto me cita Apocalipsis 13 del 7 y el comentario bíblico adventista. Dice, estudies especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días.
Nosotros estamos viviendo ya en los postreros días. 1844 no eran los postreros días, porque Elena White vino a escribir después todo esto. Entonces, esto tenemos que saberlo nosotros, ¿verdad? Los postreros días, comenzó el tiempo del fin del 1798, pero los postreros días es ahorita. Estamos viviendo el tiempo del fin. Las visiones que Daniel tuvo junto a las riberas del Ulai, según el capítulo 8, y de Kel, según el capítulo 11, los grandes ríos de Sinar estaban en proceso de cumplimiento. O sea, ella dijo, están hoy en proceso de cumplimiento cuando escribió esto. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Ahí me está mandando al futuro, el verbo futuro. La historia pasada se repetirá, viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Estúdiese el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Por eso le estaba diciendo que nosotros a través del santuario nos damos cuenta. Si nosotros estudiamos el santuario, ¿qué es lo que sucedió para la persecución papal y todo eso? Sabremos qué es lo que sucedió, pero aquí esto ya nos está mandando a la recta final. ¿Verdad? Esto nos está mandando a la recta final y aquí no hay vuelta atrás. Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. O sea, que exigen, no es algo que sí o no, tenemos que estudiar. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado el cumplimiento. O sea, fíjense, esa es una secuencia, es una cadena profética. Y las profecías de Daniel casi, o sea que cuando ella estaba escribiendo esto no se habían cumplido, pero estaban en proceso y ya casi. Nosotros estamos viendo, si usted estudia bien e investiga bien, Daniel 11 se está cumpliendo allá al otro lado y Apocalipsis 13 se está cumpliendo. Van así, juntos. Dice, gran parte de la historia que ha tenido lugar al cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se constritirá y volverá y se enojará contra el santo pacto. Así hará. Él incluso volverá y tendrá inteligencia con ellos que abandonan el pacto santo. No hay mucha información acerca cuando Elena White escribió acerca de Daniel 11, hablando del verso 30 hasta en adelante. Esto es lo único que yo pude encontrar. Pero ella está diciendo que se volverá, se repetirá, o sea que la historia se vuelve a repetir. Se llevarán a cabo escenas similares a las descritas en estas palabras. Permitan que todos lean y comprendan las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de los problemas mencionados, y eso es una verdad. Estamos entrando en un problema serio. Pero si nosotros queremos entrar en ese problema serio, vivamos lo que Dios manda y prediquemos lo que Dios manda. Pero si nosotros no obedecemos lo que Dios manda, no vamos a estar en problemas porque el enemigo no le va a poner ojos. Léanse, estudiense el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia de que todos necesitan comprender antes del tiempo del fin. O sea, antes del tiempo del fin. O sea, sabemos que el tiempo del fin comenzó en 1798, según el conflicto de los siglos. Pero aquí dice antes del tiempo del fin. O sea que estamos en la recta final de los últimos días ya. Dice Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sabe que la Babilonia va a ser abandonada por los reyes de la tierra porque los va a engañar? Pero a esta Babilonia quien le da miedo son las noticias del norte, del oriente. ¿De dónde viene Cristo? ¿De dónde viene el sellamiento? Del oriente. Cristo viene del cielo. Las profecías de la Escritura apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Han habido profecías que se han cumplido en el pasado. Han tenido su cumplimiento. Pero si se vuelven a cumplir, cuando dice primordialmente, tiene que ser en primer lugar, porque ya estamos entrando a la recta final. Estamos en los últimos días. Los periodos proféticos, plural,
de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán. Entonces el libro de Daniel, entonces el libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. Dice, ¿de qué periodo profético habla? De Daniel 12 y Apocalipsis 13, lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero aquí me está diciendo la última generación. ¿Cuál es la última generación? Somos nosotros, porque todo lo que estamos viendo, el cumplimiento de las profecías, es la última. Ya no creo que vaya a haber otra generación, porque una generación dura como 70 años tal vez. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, presenta las tinieblas y excilantes escenas conectadas en el cierre de la historia de esta tierra, y presenta deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en ignorancia. Nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del Hijo de Dios. O sea, no tenemos que estar ignorantes, tenemos que estar abusados, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esta descripción es similar a la que se le presenta a Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro mensaje celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este acontecimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, acuérdense, todito lo que Dios, Jesús le mostró aquí a Daniel, eso es para los últimos días. Nosotros estamos ya viviendo los últimos días. Tenemos en Daniel 12, dice, el capítulo 12 de Daniel es la continuación del capítulo 11, para el tiempo del fin. Si nos vamos, aquí el pastor ha predicado mucho de Daniel 11, 12 y todo, en línea. Nosotros tenemos que tener en cuenta toda esa línea profética, esa cadena. Y a través de las predicaciones que se han dado, tenemos que saber en qué momento de la historia estamos. O sea que estamos entrando a la recta final. Dice en Daniel 12, Miguel se levanta. Eso está por suceder. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, Miguel se levanta a liberar a su pueblo. El tiempo de angustia está próximo. La liberación de los santos está próximo. La resurrección especial. La ciencia se aumentará. Bueno, esto de la ciencia se aumentará, tenía una información me puse a investigar desde cuándo comenzó a aumentar la ciencia y todo eso, pero no era muy demasiado, entonces nomás lo dejé más. Pero sí nos vemos hoy en día cómo la ciencia ha aumentado, hasta para estudiar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que antes las personas para estudiar la palabra de Dios tenían que quemarse los ojos, estudiar un libro y otro libro. Hoy es más fácil, por medio de la tecnología, pues nosotros estudiamos. Es más fácil para investigar cualquier información. La predicción de Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, de Daniel 12:4. Se cumplirá cuando demos el mensaje de amonestación. Muchos serán iluminados al considerar la segunda palabra profética. O sea que la ciencia se está aumentando, más y más. Y este mensaje tiene que cumplirse más. Dice, viene Daniel y pregunta, dice, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo sucederá el fin de estas maravillas? O sea que Daniel también estaba como preguntándole a Jesús, porque quien se le apareció a Daniel fue Jesús. Y dice, ¿quién? Entonces, porque le entró como una preocupación. Dice, la purificación del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se bañaba y vestía con sus ropas santas de lino. Se usaba solo exclusivamente para el ritual del día de la expiación. Cuando Daniel tiene la visión con Jesús le aparece en la visión en el lugar santísimo, porque cuando entraba al día de la expiación, él se vestía así, de lino fino. En el verso 7 dice, y oí el varón vestido de lino, dice, y será tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, tiempo y la mitad de un tiempo, nosotros sabemos que es 42 meses. Daniel vuelve a preguntar, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y luego dice, o sea, le está preguntando a Jesús,
Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, ¿dónde? ¿Qué es lo que está llevando ahorita? La purificación del santuario, ¿verdad? Segunda, en el comentario aquí de la fe por la cual vivimos, dice: Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de la oposición e ira. O sea que Dios nos está dando todo este mensaje a nosotros para que nos preparemos. En Daniel 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 años. 1290 días, perdón. La palabra sacrificio no aparece en el original. Cada vez que aparezca en la Biblia suya, hay Biblia nueva que ya no está apareciendo. Está así, de esa forma, está como inclinada hacia adelante. Esa es la palabra, en el idioma original no aparece. Porque los traductores de la Biblia, cuando empezaron a traducir, empezaban que en el santuario había el continuo sacrificio que mataba a los animales, pero en sí el santuario todo era continuo. El continuo de los panes cada sábado, el continuo intercesor, o sea, había una continuidad. Pero ellos le pusieron el continuo sacrificio. En realidad esa palabra no está en el original. Dijo Elena de White. Elena de White no había estudiado idiomas, pero mire lo que dice aquí. Con relación al continuo, que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana y no pertenece al texto. Una muchacha joven de 3 años de estudio, saber hebreo, el significado de hebreo y griego. Ese solo Dios puede hacer la obra por medio de estas personas. ¿Qué es la abominación desoladora? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver qué dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, y el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice en Joya de los Testimonios: la señal para huir de la ciudad. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, o sea, los Estados Unidos, con el decreto que impongan el día de descanso papal, o sea, el día domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Todito esto lo estamos viendo. Esto es un cumplimiento. El domingo, como ley dominical, está a punto de llegar. Por el decreto que impongan la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. ¿Sabía usted que eso de que hayan puesto leyes que un hombre se pueda casar con un hombre, mujer con mujer? Esa es una ley. Se han apartado de Dios por completamente. Y aquí sobre Estados Unidos vendrán juicios, y juicios terribles, porque la protección de Dios se ha quitado. Si Dios no ha venido, no ha puesto su juicio, es porque tiene misericordia y quiere que usted y yo nos salvemos. Porque en mi caso yo estoy viviendo una vida desagradable a Dios. Yo le pido a Dios que me ayude. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. O sea que esto esto está por cumplirse. Si nosotros estamos viviendo una vida desagradable a Dios, busquemos a Dios y cambiémosla. Cuando yo les digo porque yo no soy como Isaías, decía al pueblo, le señalaba el pecado del pueblo, pero cuando estuvo enfrente de Cristo se sintió más pecador que todos los demás. Entonces nosotros, si predicamos, tenemos que saber y respetar lo que Dios manda y aceptar que ese mensaje es para nosotros. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Es la ley dominical. Esto está por llegar. El Papa está llamándole a todos los líderes religiosos que se haga una ley dominical. O sea, si usted lo busca, lo informa, lo busca en el internet, en las noticias, de eso se está hablando hoy, el día de descanso papal. En Daniel 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días.
Aquí yo no sé si aquí hay una división entre el pueblo adventista. Unos dicen que son días literales, otros que son años, pero en realidad el único que vivió 969 años fue Matusalén. Pero Daniel 12 ya está en la recta final. Dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir la heredad, al fin de los días. Daniel, para mí, según yo llego a comprender y espero no estar equivocado, Daniel se levantará para la resurrección especial. Vamos a ver unos ejemplos de la palabra heredad o levantarse. Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, la heredad. Y se abrieron los sepulcros y mucho cuerpo de los santos que habían dormido se levantaron. ¿De dónde se levantaron? El contexto viene que de la tumba. Heredará la vida eterna. Te levantarás para recibir tu heredad. El cumplimiento de las profecías de Daniel deben alcanzar hasta un futuro lejano. Daniel debía descansar en la tumba, pero hasta el tiempo, en el periodo final de la historia de este mundo, se le permitiría a Daniel ocupar otra vez su suerte y lugar. Ahora, si nosotros vemos, aquí viene diciendo que se levantará de la tumba, ¿verdad? Hay una escritura que dice que la recompensa va a ser cuando se empezó a predicar el mensaje y todo eso. Pero esta cita a mí también me está diciendo que se va a levantar de la tumba. Vamos a ver otro ejemplo. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo la fe del mensaje del tercer ángel y guardaron el sábado, se levantaron glorificados. ¿De dónde se levantaron? De la tumba. O sea, el contexto me viene hablando viene hablando de la tumba. O sea, para mí ellos van a estar en la resurrección especial. Así como nosotros, usted y yo. Si usted cree que se va a resucitar en la primer gran resurrección, en la venida de Cristo, yo creo que no lo va a hacer. Lo hará hasta después de 1000 años, porque van a haber 2 grandes resurrecciones y una especial. Usted y yo tendríamos que levantarnos en la resurrección especial. El significado de levantarse, según la concordancia Strong, estar en varias relaciones, asistir, establecer, estar atento, existir, estar firme, habitar, levantar, estar de pie. Según el contexto de Daniel 10, 11, 3, 12, 1 y 13. Periodos proféticos pasados y futuros. El movimiento milerita. Vamos a hablar de esto de Daniel 12. El movimiento milerita puso esto de Daniel 12, los 1335 días en el pasado, porque para ellos Cristo vendría en 1844. En 1844 para acá ya no habría más cumplimiento profético. Para el movimiento milerita nosotros ya estamos en la eternidad. Para el movimiento milerita nosotros estamos en la eternidad y luego para ellos todo el cumplimiento tenía que haber hecho en el pasado. Las plagas las interpretaron espiritualmente, según el comentario bíblico adventista. Todito eso tenía que ver. ¿Por qué? Porque Cristo viene a la tierra, según Miller, y ya todos vamos al cielo. Pero no, la interpretación pudo haber tenido su aplicación antes, pero primordialmente es para estos últimos días. Ahora, por ejemplo, también las trompetas las pusieron en el pasado, porque como le estaba diciendo, para ellos Cristo venía en 1844. Pero si usted le anota todas estas citas que tengo, todas las citas donde dice del evento de los últimos días, todas estas citas a mí me dicen que están en el futuro y también que son plagas. Apocalipsis 9, 18 dice que son plagas. Vamos a leer un contexto aquí. Bajo la quinta trompeta dice Apocalipsis 9, 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Cuándo será el sellamiento? El sellamiento está en el futuro, pero la gente no sabe que hay 2 clases de sellamiento. En el 1844 comenzó un sellamiento. Todas las personas que vienen muriendo sellados para vida eterna. Pero cuando habla aquí que no le hagas daño, sino solamente está hablando de unas personas que están vivos.
Los 144,000 van a ser sellados. Si vemos en Ezequiel 9:6 está hablando del sellamiento también. Y usted puede ver la cita aquí de eventos de los últimos días, que el sellamiento está en el futuro. Entonces, para mí esto está en el futuro, el sellamiento, y las plagas vienen. Las plagas son las 7 trompetas, que son plagas, y luego vienen las últimas plagas. Si hay postreras, hay primeras. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Ya está cayendo juicio y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Ahora, ¿será cierto eso que están cayendo juicio y plagas? Claro que sí. Todito eso. Las plagas se vienen a dar por la causa de las destrucciones, las pestilencias y todo eso. Vienen las enfermedades. Los solemnes acontecimientos que ahora están sucediendo pertenecen a una serie de sucesos, de cadenas de la historia, de los cuales es el primer eslabón del Edén. Vemos ahí cómo tanto desastre natural. Si usted empieza a investigar desde el año 2000 para acá, cómo esto aumentó rápido. Y ahorita, hoy en día, se está llevando a cabo todo. Si usted mira, esto es lo que pasa en Hawái, en Houston y en Dallas, cómo está y todo eso. O sea, el mundo, la tierra se está moviendo rápido. Ahorita, hace como 2 o 3 días, hubo un registro como de 5, 7, 6 terremotos en diferentes partes del mundo. Estos eventos se están dando y nosotros estamos durmiendo, tenemos que despertar. Los tornados, los incendios. Cuando estábamos allá en California, estaba investigando acerca de los incendios. Estaba quemando California y Grecia al mismo tiempo, y en diferentes partes del mundo. O sea, Dios nos está enseñando que estos juicios ya están cayendo. Los pioneros, todos los eventos los pusieron en el pasado, porque para ellos Cristo vendría en 1844 y ya no habría más cumplimientos proféticos. Ahora, ¿por qué ellos pusieron todos estos eventos en el pasado? ¿Por qué? Porque en el contexto de que en el año 1755 hubo el terremoto de Lisboa, 1780 el sol que se oscureció y la luna roja, 1798 termina la persecución papal, 1260 años. Y en 1833 cae la lluvia de estrellas. En 1844 terminan los 2300 tarde y mañana. Por eso Miller creía que Cristo iba a venir aquí en la tierra. Vamos a ver qué dijo Miller. Miller con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato o los términos en que estaban expresados eran definidos en otros pasajes y que cuando era así explicados debían ser entendidos literalmente. Dice más adelante, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Si vemos en Daniel 12 no hay símbolos. Todo lo que viene hablando Daniel 11 y todo eso tiene simbólico, literalmente. Entra a Daniel 12 y viene hablando literalmente. Todo viene hablando. Entonces, por es que en mi opinión y el estudio, yo digo que estos de 1335 días son literales según esta escritura. No sé cuándo van a comenzar, pero sí. El hermano White, había esto antes. El hermano Hewitt, de Río Muerto, estaba ahí. Él vino con un mensaje diciendo que la destrucción de los impíos y del descanso de los muertos era una abominación hecha a puerta cerrada que una mujer llamada Jezabel, una profetisa, había traído, y que él creía que yo era esa mujer. ¿De quién cree que estaba hablando? De Ellen White. Ahora, dice aquí, le dijimos algunos de sus errores cometidos en el pasado, que los 1335 días habían terminado y varios otros errores de él. Ahora,
En este puntito, si nosotros no le ponemos cuidado a la lectura, nos confundimos. Los que son estudiados van a comprender aquí. Voy a leer otra vez esta lectura. Voy a leer otra vez. Le dijimos algunos de sus errores en el pasado. Que los 1335 días terminaron y otros de ellos. ¿Será que dice lo mismo? La primera lectura y esta que hice. ¿Será que dice lo mismo? Se escucha lo mismo, pero no es lo mismo, porque en una yo usé la coma y la otra no usé la coma. Nosotros tenemos que tener esos puntos, ese cuidado. Le voy a leer otra vez. Le dijimos algunos de sus errores cometidos en el pasado. Que los 1335 días habían terminado y varios otros errores de él. O sea, que él decía eso. Aquí había una controversia. Jaime White decía que esto estaba en el pasado, en el futuro y todo eso había, pero Ellen White supo llevar la situación. Dice, pero surtió poco efecto. Sus tinieblas cayeron sobre la reunión y nos molestaba. Vamos a la historia, vamos a ver qué, comenzando en la historia. Dice, periodos cumplidos en el pasado, 7 años de Nabucodonosor. Fueron 7 años cabales, literales. En Elías no llovieron por 3 años y medio. Y sabemos nosotros que eso fueron 3 años y medio literal. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio. La persecución de los apóstoles de la muerte de Cristo al año 34, 3 años y medio. Las 70 semanas o 490 años se cumplieron en el año 70. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Las 70 semanas de Daniel, los 490 terminaron en el año 34, perdón. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70, citado por Tito, por 3 años y medio. 538, 1798, según Daniel 7:25. Tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 42, 1260 y tiempo, 1260 días por año. Estos periodos se cumplieron desde 1844. Por eso yo le estaba diciendo, tenemos que estudiar la historia. ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que está por cumplirse y en qué momento de la historia? Si usted va a investigar profundamente, esto va a encontrar que esto se cumplió en la historia. Fíjense lo que dice esta cita. A mí me llamó la atención. Dice, los periodos proféticos, está hablando en plural, de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán, o sea, en el futuro. Pero aquí Daniel dice los periodos proféticos de Daniel. ¿De cuáles periodos está hablando? 1260, 1290 y 1335. Y está hablando que sucederán, está hablando del futuro. Vamos a ver la concordancia Strong. ¿Qué significado de la víspera? Antes del sábado, la víspera del sábado, víspera del día de reposo. ¿Cuándo es la víspera del domingo? Nosotros estamos para la víspera del domingo. Acuérdense que cuando las mujeres iban al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús, ya no fueron porque estaban a la víspera del sábado. Entonces nosotros estamos en la víspera ya. Según esta lectura, estamos en la víspera de la venida de Cristo. Los únicos periodos que todavía tienen una aplicación para el futuro son los 3 periodos proféticos de Daniel 12, en el contexto del tiempo de angustia, o sea, 1260, 1290, como veníamos viendo la escritura de Miller, que todo depende cómo venía el lenguaje, tenía que ser cumplido en su contexto, literal, inmediato. Si nosotros estudiamos, vemos que, como le estaba repitiendo, Daniel 11 viene literalmente y entra Daniel 12 literalmente y entra a la recta final. Pero ya llegando a ese punto, se cambian las cosas. Estos periodos proféticos no establecen fecha para la venida de Cristo, ni para el cierre de la gracia. La víspera es antes de la venida de Cristo. Periodos en el futuro. Daniel 12:7, lo que estamos hablando, 1260, 1290, 1335. Ahora, hay un punto aquí que yo quiero que recalquemos. Nosotros estamos viviendo en este punto de la historia. Los eruditos adventistas hacen esto. Lo que se va a cumplir aquí, lo mandan acá.
y los del rapto secreto lo mandan para acá. Eso no se puede hacer así. La escritura no se lee así. Porque nosotros estamos viendo que estamos entrando a la recta final y en los cumplimientos de Daniel y todo eso ya vienen aquí. Pero todo el capítulo de Daniel viene hablando literalmente, pero cuando los eruditas llegan a este punto, le echan la culpa a Miller. Oh, no, pero es que Miller así lo creía. Pero Miller creía que también Cristo venía en 1844. ¿No? ¿Por qué no sostuvimos eso? ¿Por qué? Porque hay una explicación, ¿verdad? Hay una explicación para todo. Entonces, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Solo porque que yo soy de Universidad de Andrews, de Loma Linda y de Montemorelo y todo eso, ¿y qué van a decir mis colegas? No, las escrituras se explican solas. Si vemos Apocalipsis 13:5, dice que son 42 meses. 42 meses, y esto lo puede ver también aquí. Ahí está la cita donde puede corroborar todo esto, que dice que estos 42 meses son el futuro. Yo no sé cuándo comenzarán, pero yo creo lo que la Biblia dice y el don profético. Citas famosas que se malinterpretan. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y esas son citas famosas. No hay más cómputo. Vamos a ver si es cierto. ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que el don profético se contradice? Vamos a ver. El contexto de esta lectura viene diciendo: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe ser necesariamente ser probada. El plan de Dios era que su proclamación verdades, se proclamaran verdades maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos, proclamando en otros países de todo el mundo. Si se fija que ahí no viene hablando más viene hablando del mensaje, que no tenía que predicarse, no viene hablando de más periodos proféticos. Porque la Biblia no se va a contradecir sola, ni el don profético. La comprensión de la verdad, la alegre repetición del mensaje, está representado por el acto de devorar el libro, la verdad en cuanto al advenimiento de Cristo. Ahora otra cita. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice el contexto de esto. Declaré definitivamente a esta persona fanática en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. ¿Qué es lo que pasó? En ese tiempo pasaba que había gente que creía que en octubre se terminaba la gracia y comenzaban 7 años de juicio, y Cristo venía en 1851. Eso era lo que venía, de lo que se estaba tratando todo este asunto. No es que no había más periodos proféticos, porque ya lo vamos a ver más adelante. Entonces declaré en público que el Señor
le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. O sea, no tiene que haber una fecha definida. Nosotros tenemos que seguir predicando y predicando y predicando. No tenemos que decir, voy a predicar hasta el 2020 y no más. No tiene que haber fecha. Periodos en el futuro, vamos a ver. La media hora del silencio en el cielo, según Apocalipsis, ¿eso está en el futuro o está en el pasado? Eso está en el futuro. 1 hora o media hora es un periodo de tiempo. Y eso está en el futuro. Los 7 días los 7 días de viaje al mar de vidrio, eso está en el futuro. Por 1 hora recibirá potestad. Ahora, 1 hora, ¿cuánto es? Leímos en el principio, decía, te he fijado día por año. Pero aquí dice que cuando nosotros decimos 1 hora en profecía o media hora son 7 días, como 7 días. 1 hora serían 15 días, 14 días. ¿Es un periodo profético? Claro que es un periodo profético. Por 1 hora recibirán potestad como reyes con la bestia. Apocalipsis 18, 1 hora vino tu juicio. En 1 hora vendrán las plagas, según el conflicto de los siglos. Cualquier periodo de tiempo es periodo profético, sea 1 hora, media hora o lo que sea, pero está hablando de tiempo. Apocalipsis 23, los 1000 años, ¿eso está en el futuro? Claro que está en el futuro, está en el futuro. Mira lo que es el conflicto de los siglos también, 1000 años de la primera resurrección a la segunda resurrección. Todito eso está en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los eruditos adventistas? No, dicen, esto ya pasó y ahí es donde confunden a las personas. Por eso es que el pueblo tiene que estudiar las escrituras. Estudiemos, demos tiempo. Así como agarramos tiempo para ver televisión, para ver películas o para ver deporte, agarremos tiempo para investigar. Hay que ser como los de la Edad Media. Iban y investigaban. Tenemos que hacer eso. En vez de gastar dinero en teléfonos de $900, $1000, gastemos dinero en libros y para que investiguemos y estudiemos. Entonces, si se da cuenta cómo venimos ya en la recta final, más o menos nosotros nos estamos manteniendo aquí. Según las fiestas del santuario, entramos al día de la expiación, estamos aquí en esta misma, estamos para entrar a la segunda venida de Cristo. Pronto se cumplirán las profecías, las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ok, ¿cuáles son las predicciones incumplidas de Apocalipsis? Veníamos hablando que Apocalipsis 13, 42 meses, está en el futuro y más adelante vamos a ver una cita. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entender claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. O sea, aquí la escritura nos están diciendo que viene un tiempo difícil y esto está en el futuro. Los solemnes mensajes que el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Tenemos que estudiar para ver en qué parte de la historia, cómo se han venido cumpliendo y en qué parte de la escritura nosotros nos señala que estamos. Apocalipsis 13 se está cumpliendo hoy en día. En los últimos días Satanás se aparecerá como un ángel de luz con gran poder y gloria celestial y declarará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana y como Señor del primer día de la semana presentará su día de reposo espurio como prueba de lealtad hacia Él. Hay un asunto, creo que no se me termina el tiempo. Si nosotros, aunque no guardemos el día domingo como día de descanso, pero si nosotros estamos metidos en las tradiciones del papado, estamos siendo cómplices y automáticamente nos estamos haciendo a la marca de la bestia según el conflicto de los siglos. Entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado al poder a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Esto está en el futuro. Porque el poder del papado no lo ha recibido todavía.
La herida mortal comenzó a sanar en 1929. Y hasta ahorita la herida mortal se está sanando. Para cuando el papado agarre el poder por completo, entonces agárrese. Ahí se va a ver quién es quién. Y ahí me cita Apocalipsis 13. Ahí tiene puede investigar estas citas también, que eso también lo está mandando esto al futuro. Y lo está hablando en el contexto del sanamiento de la herida. Dice, de la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús lo pasó con una breve mención. Habrá entonces gran tribulación, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Si usted lee en el deseo de toda la gente, esto usted comienza a leer en el principio y le da esta referencia de la persecución papal. Y habla de la persecución papal, pero de inmediato cambia y manda el proceso para la escena para en el futuro. Lea ese capítulo. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo y dice, Cristo anuncia la señal de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dicen, de aquellos que vean esta señal, no pasará esta generación que todo esto acontezca. Ahora, si se da cuenta que Cristo ya empieza a anunciar la señal de su venida, ¿verdad? Entonces, en este contexto, cuando todo esto se cumplió, Miller creía que Cristo iba a venir en 1844 porque habían habido muchos eventos. La caída de las estrellas y todo eso, el sol. Pero luego dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuánto dura una generación? Más o menos estaba investigando como unos 70 años. ¿Cuántas generaciones han pasado desde el 1798 o 1844? O sea, nosotros somos la última generación. Estamos viendo todos los acontecimientos finales. Se cita Apocalipsis 13. Se acerca el momento en el que el pueblo de Dios sentirá la mano de opresión porque santifica el séptimo día de la semana, o sea, hoy, el sábado. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, de Daniel 12:1, es inminente. O sea, cuando dice inminente es porque está a las puertas. No tenemos que esperar más. El tiempo de angustia, cual nunca fue, es próximo a caer sobre nosotros. El tiempo de angustia, cual nunca fue, de Daniel 12:1, está por sobrevenir. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. ¿Se imagina? Cuando ella escribió esto decía, se iniciará. Y nosotros ya estamos, que entramos a una cita, leímos una cita que decíamos que estamos entrando a la recta final de los problemas de este siglo. O sea, nosotros estamos a las puertas, preparémonos. Ahora, pero después de ese tiempo de angustia, nosotros tenemos algo al final. Dice que es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Cuando esta liberación se viene a dar, entonces viene la resurrección especial, ¿verdad? Y luego la primer gran resurrección, o sea, en la liberación. Yo les invito a que estudiemos todito esto, paso a paso, y no sé, puedan agarrar todas las citas. Si ven el video otra vez, agarren la cita y vayan e investiguen y estudien, porque pues yo no le puse le puse nomás los puntos principales. En toda esta biblioteca no he encontrado una contradicción. Quien se contradice es el hombre mismo, pero la sabiduría viene de Dios. Yo tengo todos estos libros y estos no están solo por estar ahí. Estos son los libros de la Casa White. Pero aquí donde miran, a veces me velo estudiar, investigar.
Y por la gracia de Dios, Dios por medio de su palabra me saca a veces de dudas que yo tengo. Pero tenemos que hacer tiempo. A veces cuando yo llego a la casa y miro los libros y no los he tocado, me da como pena. Me da como vergüenza a mí mismo. ¿Cómo yo voy a tener tantos libros y no los voy a estudiar? No, tenemos que hacer esto, estudiar, investigar por la palabra de Dios. Y él respondió, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora de juicio de Dios. Nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, busquemos a Dios. El tiempo no da más. Estos tiempos que vienen son difíciles. La persecución del enemigo está a las puertas. Yo sinceramente pues a veces me preocupo porque pues uno tiene altas y bajas y en realidad cuando yo siento cuando yo realmente estoy mal con Dios y me da miedo y digo yo que Cristo no venga, porque si viene me voy a perder. Tenemos que estar firmes todos los días y esperando que Cristo venga, Cristo venga. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Cristo viene, que Cristo venga, es porque estamos seguros de que vamos a ser salvos. Espero en Dios que este no sea un estudio más y que le pongamos atención y estudiemos los libros de Daniel y Apocalipsis como el consejo que nos da el don profético. Que Dios nos bendiga.